Profe, te silenciaste. Perdón, puse el dedo donde no debía, perdón, disculpen. Sí, no, les decía, no sé hasta dónde me llegaron a escuchar. Desde el momento en que empezaste a grabar se cortó directamente. Ah, entonces me lo cortó solo el team, ¿no? No importa, me eché la culpa yo mismo. No, les decía que el tema es respetar el formato, aunque parezca algo medio tonto, medio pesado, el tema es respetar el formato de entrega que les vamos a pedir el día de la parcial. Y alguien había escrito, leía algún comentario, alguien preguntó si nos juntábamos antes, nos juntamos a la hora de parcial. Primero hacemos esa charlita previa, llamémosle de presentación, y después disparamos el parcial. ¿Sí? El tiempo corre del momento que lo disparamos, ¿sí me explico? ¿Está bien? Pero no es que nos juntamos antes, o sea, nos juntamos, hacemos esa charlita y después se dispara el parcial. ¿Sí? Entonces está más o menos claro. ¿Sí, no? Más o menos, ¿está claro? Sí, perfecto. ¿Sí? Dale, bueno. Empecemos con el tema de hoy. ¿Todos pudieron ver el PPT, perdón, el PDF de hoy? Si lo pudieron bajar, el que dice recursividad. ¿Sí? Bueno, genial. Vamos a usar ese PDF. ¿Sí? Bien, fíjense que empieza diciendo en la diapositiva 1 recursividad. ¿Qué es? ¿Alguien escuchó esta palabra recursividad alguna vez? Además de ahora, que por supuesto, ¿no? Anterior a hoy me refiero. ¿Alguien la escuchó? No, yo no. ¿Nadie? ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿No? Yo tampoco. Bueno, bien. ¿Y a qué le suena esa palabra recursividad? ¿Qué les da idea de qué? O sea, aunque nunca lo hayan escuchado, no importa, pero digamos, ¿qué les sugiere o en qué les hace pensar esta palabra Algo sobre recursividad? recursos. ¿Perdón? Algo sobre recursos. Recursar, pues alguien puso parecido a recursar. Suena fea la palabra recursar, ¿no? Como recursar una materia. Bueno, pero recursar es algo feo, van a ver que la recursividad es algo lindo, o sea, no aplica, ¿está bien? Alguien dijo recursos, no, en realidad con recursos no tiene nada que ver, no. O sea, está buena, digamos, la relación, pero no tiene nada que ver con recursos, ¿sí? Con recursar, digamos que sí tiene algo que ver, ¿no? Aunque suene, sí que es una palabra fea. Como repetir, dice ahí, esa es un poquito la idea, ¿sí? Mejor repetir, porque recursar es feo. ¿A alguien le gusta recursar? Ustedes son todos No, nuevos, ¿alguien recursó? ¿Cómo? ¿Alguien no, no, recursó una materia hasta ahora? No, seguro, obvio, ¿a quién le va a gustar recursar? Entonces, mejor cambiamos de palabra, repetir, como dijo alguien por ahí, mejor repetir, ¿no? Esa da más la idea, es como volver sobre lo mismo, ¿sí? Volver a hacer lo mismo, es un poquito la idea, ¿sí? Entonces, como les digo muchas veces, la informática viene de las matemáticas, o sea, nosotros dependemos un poquito de las matemáticas. De hecho, los primeros grandes informáticos fueron matemáticos, ¿sí? Y los grandes gurúes, digamos, son matemáticos, ¿sí? O fueron matemáticos, los primeros que se murieron. Entonces, es como que la matemática un poquito está siempre metida. Por supuesto, nosotros lo hacemos simple, ¿sí? Pero siempre hay un poquito de matemática metida en informática, ¿sí? Entonces, olvidemos por un segundo de la informática y vayamos a algo matemático, que es algo que todos conocemos, que es el factorial, ¿sí? Una función matemática que es el factorial. Todos conocemos el factorial, ¿verdad? Hola, chicos, todos sabemos lo que es el factorial, todos Sí, lo usamos sí. alguna vez, ¿sí? Escuela secundaria, no sé dónde, pero lo usamos, ¿sí? Bien. Entonces, el factorial se define con esta fórmula, estoy en la diapositiva 2, ¿no? Con esta fórmula que está ahí, todos lo sabemos, que es factorial de n vieron que el factorial se escribe como signo de dominación, ¿no? Entonces el factorial de n es n por n menos 1, hasta llegar a 1, ¿sí? Pero todos conocemos esa fórmula, y muchos le agregan para completarlo diciendo que el factorial de 0 es 1, ¿sí? ¿Por qué se pone aparte? Porque es como que no cabe en la definición anterior, ¿sí? Que no cabe, me refiero a que la anterior es para todos aquellos números que son para n, digamos, mayores a 0, ¿está bien? El de 0 se define aparte, no puedo decir que es igual a 1 por 0 porque me daría siempre 0 y sin embargo da 1, ¿sí? Entonces, muchos dicen que por definición el factorial de 0 es 1, y para todos los demás números positivos es eso, 1 por 2 por 3, hasta llegar a n, ¿sí? Y para negativos no existe, no está definido el factorial para números negativos, ¿sí? Bueno, hasta acá está más o menos claro, esto es matemática pura, no hay nada nuevo acá, ¿sí? Ni nada recursivo hasta ahora. Ahora pasemos a la diapositiva número 3, ¿sí? La que dice factorial, definición recursiva, ¿sí?
Fíjense qué dice acá en esta diapositiva. Estamos partiendo de esa fórmula que todos conocemos, ¿no? De factorial, donde dice que factorial es igual a n por n menos 1, por n menos 2, hasta llegar hasta el 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora bien, si yo tomo esa definición, que es la que todos conocemos de factorial, y aplicando, digamos, la propiedad asociativa del producto, le agrego un paréntesis, ¿sí? Que yo acá no lo puse en el PDF, pero es como que está representado por ese recuadro azul, ¿vieron que está ahí? Con una flecha hacia abajo, ¿sí? Hagan de cuenta que pongo un paréntesis ahí, no cambia la fórmula, ¿sí? Justamente por la propiedad asociativa del producto, ¿sí? Entonces, si yo pongo ese paréntesis, puedo decir que esa parte que está dentro de ese paréntesis, o apuntado por esto azul en esta diapositiva, es el factorial de n-1, ¿están de acuerdo? Porque son los números, la multiplicación de 1 por 2, por 3, hasta llegar a n-1. Entonces puedo decir que eso es el factorial de n-1, aplicando esta misma definición que estamos usando. ¿Me siguen? Entonces, yo podría, digamos, redefinir o reescribir esta fórmula del factorial de n y decir que el factorial de n es igual a n multiplicado por el factorial de n-1, que es lo que está en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Fíjense que la siguiente dice factorial, definición recursiva, y dice que n factorial es igual a n multiplicado, perdón, por n menos 1 factorial, que es lo que dijimos recién. ¿Hasta acá están todos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ahora fíjense lo siguiente. Acá dice factorial, definición recursiva. ¿Sí? Yo digo, vuelvo a repetir lo mismo, factorial de n es igual a n multiplicado por el factorial de n menos 1. ¿Sí? Fíjense que si yo tomo esto como definición de factorial, para definir factorial uso el mismo factorial. Yo digo factorial de n, de nuevo, es n por el factorial de n menos 1. O sea, defino factorial usando factorial. Digamos, uso lo mismo que estoy definiendo para definir algo nuevo. No sé si me explico. ¿Sí? Y de ahí viene la palabra recursivo. ¿Sí? Recursivo, como dice usted, es el ejemplo de recursar la materia o repetir, porque vuelvo a lo mismo. Yo defino el factorial y para definirlo uso el mismo factorial. ¿Sí? De ahí viene lo de recursivo. ¿Sí? Reincidir, digamos, sobre lo mismo. ¿Me explico más o menos lo que estoy diciendo? ¿Me siguen, chicos? ¿No? ¿Sí? Sí. El silencio es peligroso. Bien. Ahora fíjense lo siguiente. En esta definición recursiva de factorial, en la que vuelvo a repetir, dice, digamos, el factorial de n es igual a n multiplicado por el factorial de n menos 1, ¿sí? ¿Están cubiertos todos los casos posibles de factorial o no? ¿De números de los cuales quiero sacar el factorial o no? Todos menos el 0, ¿no? Justamente, me falta uno, no están todos, ¿sí? Entonces, para completar esta definición, yo debería hacer lo que está en la siguiente diapositiva, ¿sí? Fíjense que a lo cual le agrego a esto que el factorial de 0 es 1, ¿está bien? Entonces, redefiniendo esta, valga la redundancia, definición recursiva de factorial, o volviéndole esto que es aquí en el caso, podría decir, el factorial de n se define como n por el factorial de n menos 1, ¿sí? Si el número es mayor a 0, o 1 si el número del cual quiero sacar el factorial es 0. ¿Me siguen? Si el número es 0, el factorial es 1. Si el número es mayor a 0, el factorial lo calculo como n multiplicado por el factorial de n menos 1. ¿Me siguen la idea? Esto parece tonto, pero es algo fundamental. ¿Están de acuerdo hasta acá, chicos? Que ahora esta definición sí es completa, porque incluye el caso de 0. No incluye menores que 0, porque el factorial no está definido para menores que 0. ¿Está bien? Pero sí incluye 0 y positivos. ¿Están todos de acuerdo con esto? Sí. ¿Todos, chicos? ¿Todos están de acuerdo? Chicos y chicas, ¿sí? Acá pusieron sería para n mayor a 1. No, chicos, fíjense. Esta definición está formada por dos líneas, ¿sí? La primera es para n mayor a 0, o sea, mayor o igual a 1 si querés, pero no mayor a 1. Es para n mayor a 0. Y la segunda es para n igual a 0. ¿Está bien? Lo que no está contemplado es n menor a 0. ¿Por qué? Porque la definición matemática de factorial no aplica para n negativos. O sea, el dominio del factorial son los positivos o el 0. ¿Están de acuerdo? Pero sí cumple todos los casos para los cuales puedo calcular el factorial, que son el 0 y los positivos. Entonces la segunda línea es para cuando es 0. La primera es para cuando es mayor a 0. ¿Sí? Déjenme leer de vuelta los mensajes a ver si alguien puso algo nuevo que no vi.
Alguien puso, podrías repetir. ¿Qué parte querés que repita? Magalí Vidal puso, podrías repetir. ¿Qué parte querés que repita? Profe, yo no entendí por qué se cumple la Ah, lo que... segunda línea, la del cero, o si lo definimos porque sí. O sea, con el producto ese, si vos decís que n es cero, cualquier número multiplicado por cero te da cero. Entonces, con la definición con el producto, como que no se te cumple si vos decís que es cero. Es que si el Te otro empezaría cambiamos en de cero en lugar de empezar en definición. 1, ¿sí? Si el otro empezaría en cero, te darían todos los factoriales cero, por eso no se cumpliría. Claro, o sea, usás otra definición para el caso de cero. No es colocar el cero en la definición anterior, es otra. Exactamente, es como que divido la Ok. definición en dos partes, ¿sí? La divido en dos conjuntos disjuntos. Uno para el caso que n sea cero y otro para el caso que n sea mayor a cero. Ahí lo entendí, gracias. Fíjate que no hay superposición entre las dos, o es una o es la otra, ¿está bien? O sea, el conjunto de las dos forma la definición de factorial, pero entre ellas no hay intersección, ¿está bien? Una es para n igual a cero y otra para n mayor a cero. Bien, entonces hasta acá estamos todos más o menos de acuerdo, ¿sí? Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Que dice, ¿qué pasaría, como dice ahí, si tacho esa otra parte de la definición que dice que el de cero es 1? ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese caso? Porque alguien puede decir, y bueno, de última me pierdo un caso, pero tengo todo lo demás. ¿Está bien? Alguien podría decir, y no es tan grave, porque es como que me olvido un caso y tengo muchos. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Es tan así o no? ¿Podría decir eso si me olvido de la segunda parte? Y bueno, me olvidé de uno. Acá puso Sandro que tampoco funciona el 1. Claro, fíjense qué es lo que pasa, chicos. Para ser recursivo, vamos al ejemplo que dijiste vos, Sandro, creo que era tu nombre. Calculemos el factorial de 1, ¿sí? Aplica la primera parte de la definición, la que dice n factorial igual a n por el factorial de n menos 1, ¿sí? Aplico esa definición, ¿qué me dice? ¿Cuánto es el factorial de 1? Es 1 por el factorial de 0, porque n menos 1 es 0, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y si me falta la segunda, ¿cómo es el factorial de 0? O sea, al no estar definido el factorial de 0, con la primera definición recursiva, no calculo ningún factorial. ¿Está bien? No es que me olvide un caso, me olvide de todos, no me sirve para ninguno. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, chicos? O sea, si saco esa última parte, ¿sí? No es que solamente no voy a poder calcular el factorial de 0, que si lo quieren no sería tan grave. No voy a poder calcular ningún factorial, porque todos terminan ahí, justamente porque es recursiva. Como es recursiva, yo vuelvo a llamar a factorial y finalmente siempre termino en 0. Entonces, si me falta la definición de 0, no puedo calcular ningún factorial. ¿Me siguen, chicos? Sí, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, no es eso decir, eso es, y solo para un caso, no, es para todos, ¿sí? Tiene que estar para todos, porque no anda nada si saco eso, ¿sí? Deja de andar todo, ¿está bien? Es fundamental. Pero vamos a insistir más sobre este tema, ¿sí? Bien. Tenemos otra anomalía que se puede dar. Pasemos a la siguiente diapositiva, ¿sí? No tengo el número acá, pero la que tiene un más en rojo, no sé si lo ubican, ¿sí? Que dice, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Quién me cuenta qué pasaría en ese caso? Si yo me equivoco, supongamos que me equivoco, ¿no? Y defino factorial de esta forma. Por supuesto que no es factorial, ¿sí? Sería otra función, sabemos, no sé, factorial más, qué sé yo, sería una función nueva que estamos definiendo. ¿Pero qué pasaría en este caso si yo calculo, por ejemplo, el factorial de 2 con esa fórmula modificada equivocada? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué resultado me daría? Sería la ¿No se te va pregunta. infinito? Justamente, se me va a infinito, o sea, depende a qué te referís con que se va a infinito, pero te repregunto. No, digo que empieza a crecer y se hacen números cada vez más grandes, digamos. Claro, fíjense lo que pasa. Supongamos ejemplo, ¿no? Yo quiero sacar el factorial de 2. Chicos, todos me están siguiendo lo que digo, ¿no? O sea, estoy cambiando, estoy suponiendo que me equivoqué al hacer el factorial, por eso puse ese más en rojo y lo definí de esa forma, ¿sí? Y dada esa definición, yo quiero calcular, no sé, por ejemplo, el factorial, qué sé yo, de 2, ¿sí? ¿Qué me diría esta fórmula mala? Me diría, el factorial de 2 es igual a 2 por el factorial de 3. Ahora tengo que calcular el de 3. Cuando llego al de 3, ¿qué digo? El de 3 es igual al de 3 por el de 4. Toca hacer el de 4. El de 4 es el de 4 por el de 5. ¿Y cuándo termina esto? Nunca. Claro, ¿Sí? si no vas al caso base, nunca terminás y no podés llegar nunca a la definición que querés buscar. Exactamente. Acá no es solo que el número se me va a infinito, sino que la cantidad de invocaciones se me va a infinito. Esto es como que no termino nunca, ¿sí? Esto es como
¿Vieron ese chiste en el cual el perro se va tratando de morder la cola y va girando, persiguiéndose la cola que nunca la alcanza? No sé si me explican me siguen lo que estoy diciendo. ¿Vieron un perro que va girando en círculo, tratando de perseguirse su cola, pero como la cola avanza junto con él, nunca la alcanza? Esto es algo parecido. Es como que sigue siempre y nunca llega a un punto final, no termina nunca. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Chicos, ¿me Sí, se siguen? entiende. ¿Sí? Bien. Entonces, como bien dijo uno de ustedes recién, no recuerdo el nombre, tengo que tener lo que vos, evidentemente escuchaste esto alguna vez, que se llama justamente caso base, como bien dijiste vos. ¿Sí? ¿Qué significa tener un caso base? Significa que por lo menos para algún valor, ¿sí? Por lo menos para algún valor, la definición no sea recursiva, o sea que no se vuelve a invocar a sí misma. ¿Sí? Y eso acá me lo da justamente el factorial de 0 igual a 1. ¿Sí? Si n es 0, yo digo directamente el resultado es 1. No se vuelve a llamar a sí misma. ¿Está bien? ¿Siguen, chicos? Entonces tengo un caso. ¿A qué me refiero con un caso? Uno de los valores posibles de entrada. ¿Acá cuál es la entrada? El número del cual quiero sacar del factorial. Uno de los valores posibles, que es 0, no se vuelve a llamar a sí misma. ¿Está bien? Digo directamente el resultado es 1. ¿Me explico? Para los demás sí, pero para ese no. Entonces, tiene que existir por lo menos un valor para el cual esta función que estoy definiendo, en este caso factorial, no se vuelva a llamar a sí misma. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si para todos los casos posibles se vuelve a llamar a sí misma, ¿qué pasa? Ahí nunca termina lo que dijimos recién. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Hasta acá me siguen? Ahora bien, vuelvo a preguntar. Dijimos, tengo que tener un caso base, que en este caso lo tengo, ¿sí? Que factorial de 0 igual a 1. Y sin embargo, acá yo me equivoqué, puse más y tampoco termina nunca. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué nunca termina en este caso? Porque nunca llego al caso base. Justamente porque nunca llego, ¿sí? Entonces, como nunca llego, o sea, perdón, dije, como nunca llego, esto nunca termina, ¿está bien? Estoy en algo parecido a lo que pasaba antes. Se dio, si quieren, por otra causa, pero estoy en algo parecido, ¿está bien? Entonces el problema que tengo es el mismo, ¿está bien? Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar de esto? No solo tengo que tener un caso base, sino que además me tengo que acercar a él, si no me sirve, ¿está bien? O sea, primero tengo que tener el caso base, fundamental, pero además de eso, tengo que acercarme a él, si no, esto no me sirve para nada, ¿está bien? ¿Me siguen? Entonces, no me alcanza con tener un caso base, sino que además me tengo que acercar a él, ¿sí? Fíjense que en la definición normal de factorial, o sea, la buena, la correcta, yo me acerco al caso base, ¿sí? En cambio, si yo me equivoco, como pusimos en esta diapositiva, y puse más en lugar de menos, me alejo del caso base, ¿está bien? Entonces, las dos condiciones se tienen que dar para que una función recursiva termine en forma correcta, que sea correcta, que es lo que está en la siguiente diapositiva, ¿sí? Fíjense que dice condiciones que debe cumplir una función recursiva para poder funcionar en forma correcta. La primera condición debe tener un caso base, ¿sí? Y la segunda, que la sucesión de invocaciones recursivas debe converger al caso base. En otras palabras, me tengo que acercar al caso base. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Bien. Entonces, si se dan las dos condiciones, la función es correcta, puede terminar. Si falla una de las dos, me sirve, porque nunca voy a terminar. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí, no? Más o menos. Bien. Ahora vamos a ver cómo puedo llevar esto a la informática. Esperen, alguien puso algo en el chat. Me perdí en el caso base, ¿no? Había puesto. Me perdí que era un caso base. Caso base quiere decir que para un caso, con caso me refiero a un posible valor de los datos de entrada, la función no se invoque a sí misma. ¿Está bien? O sea, primero defino qué es caso antes que base, ¿no? Con caso me refiero a un posible valor de los datos de entrada. En este caso, el valor del cual quiero sacar el factorial, ¿sí? O sea, por lo menos para un valor, la función no se tiene que llamar a sí misma. A eso lo llamamos caso base, ¿sí? O sea, en el factorial sería el 0. En el factorial sería el 0, justamente. 0 es el Ah. caso base, tal cual. Sí, correcto. Exactamente. Bien, ¿hasta acá está pasando claro? Entonces ahora vamos a ver cómo puedo llevar esto y estas condiciones de cumplir para que sea una función recursiva. O sea, para que sea recursiva y pueda funcionar de forma correcta, ¿sí? Porque si no cumple con esto, esa función no me sirve, porque
termina habiendo infinitas invocaciones posibles, ¿sí? Entonces tiene que cumplirse para que la función sea correcta, que pueda realmente funcionar, ¿sí? Bueno, ahora pasemos a ver cómo hacemos esto en Python, ¿sí? Bien. Fíjense, pasemos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Acá ya pasamos a Python, pasamos a código, ¿sí? Acá está la definición del factorial en forma recursiva. Chicos, por supuesto que el factorial, en Python hay una función que me lo hace automáticamente, ¿sí? Lo podría calcular en forma, si lo quieren, normal me refiero a no recursiva, o lo puedo hacer en forma recursiva, pero digamos es el ejemplo ideal para aplicar recursividad, ¿sí? Usamos factorial porque es el mejor ejemplo que existe, por lo menos a la mayoría que queremos eso, para explicar el factorial, ¿sí? Entonces fíjense cómo lo definimos. Le llamo factorial y pongo, bueno, como hago siempre en Python, def factorial y el parámetro que en este caso le llamo n, ¿sí? Fíjense lo siguiente, un pequeño comentario. Toda función recursiva tiene que tener alguna sentencia de tipo condicional, por ejemplo un if. ¿Por qué? Y porque tengo que diferenciar el caso base del resto de los casos, ¿sí? Como dijimos que toda función recursiva tiene que tener por lo menos un caso base, yo hago cosas distintas si es el caso base o no es el caso base. Entonces, es como que un if tengo que tener, ¿sí? If en alguna su forma, switch o lo que sea, pero algo condicional tengo que tener, ¿está bien? Entonces, es como que el if es casi clavado en una función recursiva, ¿sí? Entonces, fíjense, si n es 0, ¿qué hago? Y directamente retorno 1, ¿está bien? Digo, el factorial de 0 es 1, punto, ¿sí? Si no, ¿qué es lo que hago? Y retorno n por el factorial de n menos 1, que es justamente lo que me dice la fórmula, ¿sí? O sea, calculo n por el factorial de n menos 1, y eso que me da es lo que retorno, ¿sí? ¿Siguen, chicos, lo que estamos haciendo? O sea, lo quise llevar a Python, tal cual lo que esa formulita que definimos en matemática, ¿sí? ¿Cómo lo invoco? Como toda función, como está puesto ahí abajo, lo menos igual. El secreto está en cómo lo defino, no en cómo lo invoco. Lo invoco igual. Cuando yo lo invoco no me importa que sea o no sea recursiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada que la función es la que sabe el cómo y el que invoca es el que sabe el qué? Entonces, el qué importa que sea no recursivo, no es un problema de la función en la que le invoca. ¿Está bien? La invocación es exactamente igual. La diferencia está para quien define la función, ¿sí? ¿Está más o menos claro? ¿Sí, no? Sí, sí. Silencio, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de llamada, qué sé yo, ¿sí? En las siguientes diapositivas, eso es para que lo vean ustedes, no hay mucho para ver, ¿sí? ¿Qué pasa si, vieron que hay un par de ejemplos, ¿no? Pero son medios como obvios, pero pasemos al ejemplo que dice acá, si llamo a factorial con menos 1. Fíjense, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué les parece que pasa si lo llamo con menos 1? O sea, está mal, porque no existe el factorial de números negativos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Correcto, no está definida, está bien. No está definida en matemática, pero ¿qué pasa en esta definición que yo hice para Python? Si me equivoco y lo llamo con negativo, ¿qué es lo que va a pasar? En el Python te lo podría definir porque dijiste si es igual a 0 hace esto y cualquier otra cosa hace otra cosa, así que podría correrlo. Por eso debería agregarle otro if, un elif si quieren, ¿no? Y poner si es menor a 0, qué sé yo, no sé, retorno menos 1, ponele, ¿está bien? Pero no lo hice hasta ahora no lo hice, ¿sí? Con esa definición que hice hasta ahora, en la cual no tomé en cuenta el caso negativo, ¿qué pasa si lo invoco, por ejemplo, con menos 1? ¿Qué les parece que va a pasar? No va a converger en el caso base. Justamente, no va a converger, ¿sí? Entonces va a dar un error, como les puse ahí, que es error de recursión, que quiere decir que termina explotando. ¿Qué significa que explote? Fíjense lo siguiente, cuando hago una llamada recursiva, ¿sí? Es como llamar a otra función, y eso tiene un costo. Un costo me refiero computacionalmente hablando. ¿Qué es un costo computacional? Que va a emplear tiempo y va a emplear cierta cantidad de memoria. ¿Está bien? O sea, toda llamada a función tiene un costo. Costo, repito, es tiempo y memoria, ¿no? A nivel de computación. Entonces, si yo sigo invocando recursivamente y nunca termino, ese costo se va sumando, ¿sí? Por ejemplo, gastando memoria. Hay un momento en que se acaba la memoria, ¿sí? El sistema operativo me asigna solo una parte de la memoria para manejar la recursividad. Entonces, en un momento se llena la memoria y me da ese error que dice ahí, ¿sí? Entonces, si yo me equivoco y no le pongo caso base, termino en un error, ¿sí? Es porque se llena una parte de la memoria que está dedicada a eso. ¿Me siguen, chicos? Sí. ¿Sí? Bien.
Bien. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a ver qué es lo que pasa realmente, ¿no? Cuando estoy dentro de la máquina, digamos, ¿no? Cuando hago una llamada recursiva. Entonces, supongamos que desde el programa invoco a factorial con 3, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Chicos, les adelanto que esto a veces cuesta al principio seguirlo, pero el tema es que ustedes después tienen que leer, escribirse en un papel y van a ver que finalmente lo van a entender bien, ¿sí? Aunque cueste un poco al principio, muchas veces. Te pueden decir qué fácil que era una vez que lo entendieron, ¿sí? Bien, yo llamo a factorial 3, ¿sí? Entonces, como dijimos el otro día, cada función es un mundo separado, ¿sí? Llamo a esa función, le paso el valor 3, ¿sí? Cada función tiene sus propias variables, entonces, por ejemplo, esa variable n de esa función factorial toma el valor 3, que es el que le pasé como parámetro, aquel con el que lo invoqué, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, dentro de la función tengo el código, voy a repetir el código que ya vimos, ¿no? If, y no igual a 0, total, etcétera, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Vuelve a llamar con n-1. ¿Cuánto es n-1? Si n vale 3, ¿cuánto vale n-1? 2. 2. Entonces, fíjense en la siguiente diapositiva, vuelvo a llamar con 2, ¿sí? Ahora bien, llamar a una función en forma recursiva es como si yo llamara a otra copia de esa función, como si tuviera muchas copias gemelas y llamara a otra. Pero como es otra, tiene su propio juego de variables, entonces va a aparecer otra n, ¿sí? Y acá van viendo otras cosas porque esto va a ocupar memoria, ¿sí? Tengo una copia de esa variable, o sea, en general de las variables, esta función tiene una sola variable, pero en general tiene varias, tengo una copia de todas las variables por cada llamada, ¿sí? Entonces en esa otra copia, el n vale 2, ¿sí? Perfecto. Sí, decime. ¿Por qué todas se llaman copia 1? No, es un error, sería copia 2, es un error del PDF. O sea, cada una es otra copia. Sí, nada, copia 2, es un error del PDF, copia 2 debería decir. ¿Sí? Ok. Pero son copias exactamente iguales, digamos, ¿no? ¿Está bien? Bien, se ejecuta el código de esa, pregunta, n es 0, ¿no? Porque es 2, entonces invoco a factorial con n-1, que ahora es 1. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, sí, entonces dice copia 1. ¿Y qué ocurre ahí? Y bueno, n toma el valor 1, ¿sí? Nuevamente se ejecuta el código, n es 0, ¿no? Vuelvo a llamar con n-1, ¿cuánto es n-1? Si n es 1, ¿cuánto es n-1? 0. 0. Entonces vuelvo a llamar con 0, ¿sí? Al llamar con 0, ¿qué es lo que va a pasar? N toma el valor 0. Se ejecuta el código, fíjense que las copias anteriores siguen ocupando el lugar en memoria, no desaparecieron, están interrumpidas esperando el retorno, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que una función cuando llama a otra se queda esperando hasta que la función retorne? Acá están todos esperando, según una cadena están todos esperando, ¿sí? Entonces la última que dice, pregunta en el código, dice n es igual a 0, ahora sí, es correcto. Entonces, ¿qué hace? Retorna 1, ¿sí? Ese 1 que retorna, ¿a dónde vuelve? A la llamada anterior, a la copia anterior, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y ese 1, ¿por qué se va a multiplicar? ¿Qué decía el código de la llamada anterior? Que retornaba n por factorial de n-1. Factorial de n-1 devolvió 1, ese 1 que retorna, ¿sí? Se multiplica por n, que también vale 1. Eso da 1 y retorna a la llamada anterior, como dice en la siguiente diapositiva, ¿sí? En la siguiente, ese 1 que retorna se multiplica por n, que ahí vale 2, en esa otra llamada, ¿sí? Y ese 2 retorna a la llamada anterior. Ese 2 se multiplica por n, que ahí vale 3, y esto retorna al programa principal, digamos, al llamador original, ¿sí? Que es ese ¿Por qué al 6 volver que vuelve al multiplica, programa profe? original. Sí, decime, ¿cómo? ¿Por qué al volver multiplica? ¿Quién le dijo que multiplique? Fíjate qué dice el código que está en cada función. Dice que hago retorno n multiplicado por el factorial de n-1. Cuando invoqué a la función, calculé el factorial de n-1. Cuando retorna, ese valor retornado se multiplica por n de la llamada actual. Y eso es retornado al anterior. ¿Y qué le indica cuando llegas a la base que vuelva, digamos? Cuando llegas al valor 1. Porque hay ¿Cuál es un la acción que le indica que se multiplique por 2 y luego por 3? Porque fíjate que en el código dice return n por factorial de n-1. Entonces, el Python lo ejecutó por partes. Primero llamó a factorial de n-1. Le dio, por ejemplo, 2, suponete, ¿no? Depende en qué llamada estoy. Ese 2 se multiplica por n, que en esa llamada vale también 2. ¿Sí? Y como hay un return, eso se retorna. No vale 2, perdón, vale 1 con 2, perdón, quise decir. Y eso se retorna. ¿Está bien? Como hay un return, hizo que eso se retorna a la llamada anterior.
El return, ¿qué hace? Hace que la función termine y ese valor sea enviado a quien la llamó. ¿Sí? Ah, ok, o sea, cuando llegamos a la base dice 1, le indica que se multiplique por ese número menos 1, o sea, no, no me está dando en la mente, me da como que lo vas a hacer 0. Cuando llegás a la base que vale 1 y le pedís que lo multiplique por n menos 1, n es No, 1. no, perdóname. No, ahora entendí lo que dijiste. ¿Vos con base te referís a la última llamada? Claro, ¿Al caso base? sí, el No. caso. En ese último caso base, fíjate que el código dice, primero pregunta si n es igual a 0. En ese caso salís por ahí. Si n es igual a 0, retornás 1. ¿Sí? Entonces Ah, vuelve el y 1. ahí ya ¿Y a dónde pasás a vuelve ese ponerle 1? 1. ¿Cómo? Y ahí ya pasás a que n es igual a 1 y empezás a usar la Claro. otra definición. Ya estás en la llamada anterior, claro. Yo por eso te dibujé el 1 volviendo en la flecha. No sé si lo viste en la diapositiva. Claro, en la primera Ese. flecha lo que hace es un 1 por 1. Recién después te hace un 1 por 2 y después un 2 por Ojo, 3. el 1 por 2 no se hace en la flecha, se hace dentro de la función. Yo con la flecha te quise representar el pasaje de parámetros, los valores que viajan entre copia y copia. ¿Está bien? Claro, pero digo, en qué momento hizo cada cosa? Porque ahí dice 1, 1, 2, 6. ¿En los de vuelta decís vos? Primero fue avanzando con los azules. Cuando llegó a la última, fue retrocediendo con los rojos o anaranjados, ¿sí? Colores ese. Claro, ¿Sí? los naranjas, Entonces, primero dice 1 arriba, después vuelve a decir 1, después dice 2 y después sí. 6. Es como que fue haciendo el producto. Justamente, el primero, ¿por qué te devuelve 1? Porque el código decía return 1 directamente. ¿Sí? Sí, El segundo, el código decía return n por ese 1 que devolvió. 1 por 1 es 1, devuelve otro 1. ¿Sí? sí, En la copia anterior, ese 1 que te llega se multiplica por n, que acá vale 2. Eso te da 2. Vuelve el 2. Ese 2 te multiplica por n, que es 3. Me da 6. Vuelve el 6. Y vuelve claro. al llamado Ahora, original. ahora entendí cómo era. Quería ver O cómo en sea, cada paso cuándo iba multiplicando. Gracias. claro, esto es difícil de entender a veces la primera vez. Hay que releerlo varias veces para entenderlo bien y dibujárselo incluso, ¿no? Pero cuesta entenderlo. O sea, es fácil una vez que lo entendés, pero cuesta, digamos, entenderlo la primera vez. Bien, ventajas de la recursividad. ¿Sí? Acá dice código más claro y código más corto. ¿Sí? Cuando utilizas funciones recursivas, el factorial, por ahí es un ejemplo muy chiquito para ver esto, pero en ejemplos un poquito más grandes, ¿sí? Se hace más simple el código, más corto y más claro. ¿Sí? Esa es la ventaja, digamos, ¿no? Que es como que me simplifica la teoría de la programación. Pero como desventaja tengo, por lo que vimos recién, todo ese proceso, que uso mayor memoria y mayor tiempo de ejecución. ¿Por qué mayor memoria? Por lo que vimos recién, todas esas copias de la función. Y cada función tiene, cada copia en sus propias variables. ¿Sí? ¿Y por qué mayor tiempo? Bueno, porque el proceso de llamado de una función implica un tiempo. ¿Sí? Hay que guardar la dirección de retorno, etcétera, etcétera. Hay que pasar parámetros. Todo eso implica un tiempo. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, las desventajas son menos eficiencia. La recursividad nunca es eficiente. ¿Está bien? Pero la ventaja es que es más fácil hacer el código, es más claro, más corto. ¿Sí? Es más simple para el programador. Pero nunca va a ser más eficiente. Si busco eficiencia, nunca uso recursividad. ¿Me siguen, chicos? La recursividad va en contra de la eficiencia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, no? Bueno, en la diapositiva 3 tienen un par de ejercicios para hacer. ¿Sí? Les doy 10 minutos para que los piensen, así los hablamos ahora. O 5 o 10 minutos, no sé. ¿Sí? 5 minutos paramos. Y así para que los piensen. Son y 22 y 27 seguimos a ver a quién se le ocurre, ¿no? Cómo resolver estos ejercicios. ¿Les parece? Después hacemos esto, no es recreo, después hacemos recreo. ¿Está bien? Esto es solamente para que piensen en el ejercicio, 5 minutos. ¿Sí? Ya son y 23 y 27 seguimos. ¿Está bien? Chicos, no es un recreo, es para que piensen todos los Dale. ejercicios, ¿no? ¿Sí? Después hacemos el recreo, pero esto es solamente para que piensen esto. Bueno, entonces, y 27 seguimos, ¿sí?
Bueno, ¿a quién se le ocurrió algo de esto, de este ejercicio? Empecemos por el primero. No entendí mucho el enunciado, profe. Capaz está mal escrito, no sé, porque dice de un dígito, ¿no querrá decir de a un dígito? De a un dígito, sí, correcto. Sí, sí, de a un dígito, sí. Ok. Sí, sí, de a un dígito, correcto. Sí, sí. ¿Y no son como iguales los dos ejercicios o quisiste poner que uno diga más significativo y el otro menos? Porque dice los dos menos. El enunciado es Sí, sí, idéntico. perdón, uno más y otro menos, sí, correcto, un error, sí. Uno más y otro menos, sí, sí, perdón. Sí, sí. Ah, ahora entiendo un poco más. Y ya te pongo el ejemplo más que nada, ¿sí? Ya te pongo el ejemplo. Viste que uno dice 3, 2, 1 y otro 1, 2, 3. Sí, sí, uno es más y otro es menos. O sea, el primero es menos y el segundo es más. El copy-paste siempre falla. Fíjense la ayuda, ¿no? O sea, la forma de separar dígitos que está ahí a la derecha. Sí, ese del por ciento no lo entendí. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué es así? Es un operador de Python, ¿sí? Es un operador que lo que hace es darte el módulo de la división entera. ¿Está bien? O sea, el porciento te da el módulo de la división entera. Y en matemática vos sabés que el módulo, si te dividís por 10, te da el último dígito del número. Ah, no me acordaba de eso. O sea, si vos tomás un número entero, lo dividís por 10, el resto es el último dígito. ¿Sí? Claro, claro, o sea, lo que Por eso hacía lo la pusimos ahí función en como... el Python era darte el resto de la división. O sea, perdón, el porciento en Python te da el resto. Pero el Sí. otro es un tema de matemática, que dividir por 10 el resto te da el último dígito. ¿Sí? Claro, sí, ese truco no me acordaba. Bueno, ¿a quién se le ocurre algo, chicos? Más un ejemplo, pero toca arreglar un problema porque me agrega un cero al final, porque lo hice con un while, pero ahora estoy viendo de arreglarlo. ¿Cómo te escuché, perdón? Que usé un while, pero me está costando el tema de dónde, o sea, cómo hacer que termine, digamos, y deje de contar. No sé cómo explicarlo. A ver, ¿cómo empezarías? Yo lo que hice es que, bueno, pida que ingrese el número y una vez ingresado, lo que hago es guardar en una variable o sea, entrar a un while mientras ese número sea distinto de cero y que vaya guardando en una variable el resto, que sería el dígito, el resto con la división con 10, y después hacer que ese número sea igual a ese número división entera con 10. Y así vaya recorriendo todo, pero al final me termina agregando el cero. A eso voy. Además, si por ejemplo tuviera 2000, creo que no andaría. Por eso estoy tratando de arreglarlo. Está bien, pero es independiente de la cantidad. Discúlpame, perdí un segundo que dijiste. Retípenos, por favor. Que me perdí un Tienen que segundo. compartir Repetímenos. un poco, lo hacemos fácil, ¿no? Me parece. Dale, dale. Perdón, no me deja compartir por estar grabando, si no sigan con alguien más y trato de solucionarlo.
Dale, dale, contalo, si no, si igual esto es un ejercicio bastante elemental, contalo si querés, volvé a contarlo. Yo justo me distraje un segundo, por eso no te escuché, pero contalo ahora. Ahí está, lo pego en el chat, lo más fácil. Dale, 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 dale. Lo que yo había pensado en un Sí, principio. te hago un primer comentario. El input, yo no lo pondría, o sea, sacarlo te explico por qué. Porque la idea de la función no es que maneje entrada-salida, sino que solamente te imprima el dígito. O sea, el dígito lo recibe como parámetro. Fíjate que está en el ejemplo, ¿está bien? Ah, ok, claro. Sí. Porque aparte, si no tenés parámetro, ¿cómo haces la recursividad? O sea, una función sin parámetro no puede ser recursiva. ¿Por qué? Porque no puede en caso base, ¿está bien? Claro, sí, lo Una pensé función como. recursiva tiene que tener un parámetro, por lo menos, ¿sí? Ok, sí. Y si le pones un while, deja de ser recursivo. ¿Está bien? Acuérdate que dijimos recursivo. No lo pusimos, perdón, pero discúlpame, no lo puse en el enunciado, pero tiene que ser recursiva la función, ¿sí? Perdóname, no está en el enunciado, discúlpame. Pero sí, la idea es que sea recursiva. O sea, está bien lo que estás haciendo, el tema es que no es recursivo, ¿está bien? Sí. Pero está bien, yo no lo puse, perdón, pero bueno, de alguna forma estamos viendo recursividades para Sí, sí, sí. aplicar recursividad, ¿no? Bueno, ¿a quién se le ocurre algo, chicos, de esto? A mí no me salió. No, el tema no es que salga, por lo menos tirar ideas, ¿sí? No, no hace falta hacerlo detallado, pero tirar alguna idea de cómo sería. No, no, claro, no se me ocurre qué podría llegar a ser. Está bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo quiero imprimir un número, aunque no lo quede acá en forma recursiva, dígito a dígito, ¿sí? Y empezando, como dice el primer ejercicio, desde el de más a la derecha, ¿no? O sea, el menos significativo. Fíjense, ahí como ayuda pusimos la forma de separar un número en el último dígito y el resto de los dígitos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Yo no podría pensar el problema de esta forma, fíjense, yo tengo el número, como dice ahí, ¿no? Por ejemplo, el número 123, 123. Si yo lo parto en el último dígito, me queda el 3 por un lado y el 12 por otro, ¿correcto? Tengo el 3 por un lado y el 12 por otro. Entonces, yo quiero imprimir el número dígito a dígito, el primero va a ser el 3. Y el primero ya lo tengo, ¿está bien? El primero de imprimir es el 3. Como ya lo separé, yo puedo imprimir ese 3, ¿sí? Que sería el n módulo 10, ¿está bien? ¿Y qué tengo que hacer con el resto del número? Lo mismo, con el 12 en este ejemplo. Imprimirlo dígito a dígito de derecha a izquierda. Si estoy definiendo una función que hace eso, ¿por qué no llamar a la misma función? ¿Sí? Entonces, fíjense, yo podría poner, primero, imprimo ese último dígito, ¿sí? Y luego, invoco recursivamente con el resto del número, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? O sea, yo podría describir en la función, supongamos que el parámetro se llama n, ¿no? Si n es igual a 0, ¿está bien? No hago nada, porque ya termino el número. Si no, ¿qué es lo que hago? Imprimo n módulo 10, o sea, el último dígito, e invoco recursivamente a diff1 con n barra 10, o sea, con el resto del número. ¿Me siguen? Si es 0, no hago nada. Si no es 0, imprimo el último dígito, o sea, imprimo n módulo 10, y además invoco recursivamente con n barra 10, o sea, el resto del número. ¿Me siguen? O sea, usted quiere como dividir los tres números, o sea, que el dígito 1 sea 1, el dígito 2, 2, y el No, no, dígito... no, no. Yo dividí en dos partes. El último dígito y el resto del número, porque el número podría ser mucho más grande. No, no tiene que poner 3 dígitos, puede tener 1000 dígitos. ¿Está bien? Ah, ok. ¿Sí? No entiendo igual cómo se hace para separar el último dígito. Eso es un tema de matemática. Si vos tomás un número cualquiera y dividís por 10 y te quedás con el resto, ¿qué te da el resto? Me perdí, perdón.
Vos tomás un número cualquiera, qué sé yo, el número, no sé, 1008, ¿no? Y lo dividís por 10 y tomás el resto. ¿Cuánto te da el resto? 8. 8. ¿Y qué es 8? El último dígito. Claro. ¿Está bien? Entonces, haciendo módulo 10, yo me quedo con el último dígito. Y si hago barra barra 10, o sea, el cociente entero de dividir por 10, me da el resto del número. Claro. ¿Está bien? Eso es matemático, no es recursividad, ¿sí? Entonces, como yo lo separé en esas dos partes, yo puedo decir, imprimo ese último dígito e imprimo recursivamente con el resto. Como el número es cada vez más chico, me acerco al caso base, que es 0. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos, la idea? ¿No? ¿Sí? ¿Quién se anima a escribirlo? Yo tengo una duda, perdón. Sí, decime. O sea, se escribe todo, o sea, def de la función en función de una variable, n por ejemplo. Yo escribí if n igual a 0, print n. Else, y puse r igual a n, o sea, el resto de n dividido 10, y abajo puse n Bien. igual a n división entera por 10, print r. Pero como que me falta... A ver, Sí, ¿me lo puedes mandar por el chat, por favor? ¿Me lo puedes mandar? sí, lo tengo que copiar porque estoy con Dale. el... O si no lo Sí, enfoco, porque estoy es un pedacito. con la computadora, trabajando en la computadora y estoy desde el celular con el Meet. No, está bien. Lo enfoco. Pero como que no sé cómo seguir después, porque si lo cierro ahí me dice que n no está definido. Me faltaría como... ¿Cómo? Como que si yo lo cierro ahí, pongo dir, así. Lo cierro ahí, me dice que n no está definido. Aunque necesito darle un valor para que lo calcule, ¿no? A ver, fíjate si me lo vas a escribir, así lo veo mejor. Dale, lo escribo rápido. Yo acá Pues no, hice una versión, la empecé a probar y me andaba, no sé. A ver, pon el código, así, o sea, o ponerlo en el chat, es muy chiquito este código, lo puedes poner en el chat. Ahí lo Es un mandé. código muy pequeño. ¿Todavía no lo pusiste? Sí, está.
Lo mando de vuelta si no llegó. O sea. Ah, perdón. Se me había escapado. Def dígito, discúlpame, se me escapó el... Si n es igual a 0, return... Sí, no pongas paréntesis porque es un return sin nada, pero eso es lo de menos. Else print n módulo 10 y... en realidad, acá el tema es así. Factorial era una función que devolvía un valor, ¿sí? O sea, recibía un valor y devolvía otro. Este recibe un valor, pero no devuelve nada. Entonces, es un problema de sintaxis el tuyo. No pongas return, poné directamente dígito 1. Sacá el return, ¿sí? Te da un error porque la función dígito 1 no devuelve nada, ¿sí? Entonces poné directamente la invocación de dígito 1 sin return. ¿Me seguís? Sí, sí. Lo que sí me pasa es que si ingreso un número negativo, diverge con esto. ¿Cómo? Digamos, que para el 0 no queda definido, pero el 0 no tiene dígitos. Pero si ingreso un número No. negativo, me diverge. No sé por qué. Si ingresas un número, ¿cómo? Negativo. No, bueno, en principio acá asumís que no... Si querés preguntar menor o igual a 0, en ese caso no hagas nada, listo. ¿Sí? O sea, está bien tu pregunta, pero digamos, podés preguntar por n menor o igual a 0 y no hacer nada, ¿sí? O sea, si un negativo lo descartás, no haces nada. Listo. Gracias. Pero no hay que poner int para ingresar un número. Es que acá, digamos, eso lo haces cuando llamás a la función, ¿sí? Acá yo estoy definiendo la función. Entonces, vos en el programa que llama a la función vas a pedir el int y se lo vas a enviar a la función. ¿Entendés? Pero la función no se encarga de la entrada y salida. Pero, perdón, no entiendo cómo quedaría entonces. Así como pasó recién. Claro, pero sin el return. ¿El último o el primero? A ver, espera. Pero, o sea, no entiendo, si yo pongo eso, no hace nada el programa, no tengo que ingresar un número, o sea, poner para ingresar un número. Chicos, disculpen, se me cortó. ¿Me lo podrías saber? Sí, porque creo que yo me quiero mucho más. ¿Me lo puedes mandar de vuelta? Porque al entrar de nuevo se pierden los mensajes. Claro, justamente tal cual eso, sí. Sí. Perfecto, esa es la idea. ¿No te funciona? Pero no hay ningún, o sea, no tengo que ingresar un número para que funcione. Sí, perdón, No. decime, sí, decime. ¿No tengo que ingresar un número para que haga algo el programa? Porque a mí no Por me eso, hace nada. después te falta la parte de la llamada, ¿sí? En la llamada justamente ingresás un número y llamás a dígito 1 con ese número. Pero esto es la definición. Ahí está, tal cual eso. Ahí está, Ah, exactamente. ok. ¿Ahí te funcionó? Sí, manda. Y ahora con la corrección esta del menor ya no diverge. Dale, perfecto. Listo, genial, chicos, perfecto. Bueno, hasta acá está claro. ¿Y el segundo, cómo les parece que lo podríamos resolver? ¿A quién se le ocurre?
¿Alguien se le ocurre una idea para el segundo, chicos? Profesor, una pregunta respecto al Sí, sí. ejercicio anterior. Si yo pongo 6 números, no va a funcionar, ¿no? El código. Sí, ¿por qué no? Porque yo cuando lo imprimo me tira, tipo, puse el 5, 6, 7, 8, 2, 3 y me imprimió 3, 2, 8, 7, 6, 5. ¿Qué te faltó, el primero? Sí, en el primero. No, te digo, el dígito más significativo, ¿te faltó el de más a la izquierda? Claro, pero no tendría que imprimir el más alto siempre, el primero. A ver, repetime, ¿qué número le pasaste vos? Repetime uno, por favor. Repetime el número que le pasaste. 567.823. Tenía que imprimir 3, 2, 0, 0 y bueno, no me acuerdo lo que era antes. Pero ¿por qué me tiene que imprimir el 3 primero y no el 8? Porque de esa forma definimos, fíjate que el segundo ejercicio te pide lo contrario. ¿Sí? El primero te pide esto, imprimir de derecha a izquierda, y el segundo de izquierda a derecha. Porque este es más fácil, empezamos por lo fácil, el segundo es más yo difícil. pensé que imprimía de mayor a menor. No, dígito a dígito es. No. Ah, ok. No hace ordenamiento. Es tal cual como están en el Ah, ok, en el número. listo. Gracias. Sí. Bueno, chicos, ¿a quién se le ocurre algo para el segundo? Una idea. ¿A alguien se le ocurre algo? En realidad no es más difícil, es igual, es más difícil de imaginárselo, pero van a ver que la solución es de la misma dificultad que este. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Fíjense, este cómo lo pensamos. Dijimos, parto el número en el último dígito, ¿no? O sea, separo el último dígito y el resto del número. Que hay una forma fácil que es la que vimos ahí, con módulo y barra barra. ¿Sí? Ahora bien, si yo tuviese una forma de partir el número en el primer dígito, y tendría el problema resuelto, porque hago exactamente lo mismo, pero parto por el primer dígito. ¿Me siguen, chicos? Sí, o sea, habría una forma en la que ir como acumulando los valores. Yo probé dando vuelta al print y el llamado a la función, digamos. Entonces entra, llama a la función en el dígito siguiente, llama a la función y va como acumulándose en los prints y después los imprime. Por ahora lo probé y anduvo. Está ahí en el chat, lo acabo de mandar. ¿Me podés pasar el código en el chat? Ya lo acabo de mandar, es el último mensaje. Está bien, perfecto, justamente, sí. O sea, listo, genial. O sea, lo que haces justamente es invertir, ¿no? O sea, primero llamar y después imprimir. Correcto, tal cual, sí. Perfecto, esa es la solución, justamente. Fíjense que es más difícil de pensar, pero en realidad la solución es, la dificultad es la misma, ¿sí? ¿Todos entendieron esto, chicos? Esa es la solución, perfecto, sí, genial. O sea, invierto, ¿sí? Acá invoco primero e imprimo al final, ¿sí? Fíjense que en el primer caso imprimo a la ida y en el segundo imprimo a la vuelta, esa es fundamentalmente la diferencia, ¿sí? En ese esquema de llamadas, ¿sí? En el primero imprimo a la ida, en el primer caso, y en el segundo imprimo a la vuelta. Bueno, chicos, ¿me entendieron todo esto? Sí, no, más o menos. ¿Me entendieron? ¿Me siguen? Sí, no, mucho, poco, nada. Lo último, o sea, el tema es así. Fíjate que estos dos ejercicios son casi lo mismo. Lo que hago es invertir nada más, invierto dos líneas, ¿sí? Son casi iguales. ¿Está bien? Pero ¿cuál es la diferencia al invertir esas dos líneas? Que en un caso, en el primero, el más fácil, imprimo a la ida. Cuando digo más fácil, me refiero a más fácil de entender, ¿sí? Imprimo a la ida. En el segundo, imprimo a la vuelta. ¿Está bien? Es como que primero hago las llamadas recursivas y cuando vuelvo imprimo. Esa es la diferencia.
Por eso en un caso imprimo al derecho y en otro al revés. ¿Sí? En un caso primero imprimo, después invoco, en otro primero invoco, después imprimo. Chicos, el tema de recursividad, especialmente el seguimiento, es difícil de entender, está bien, cuesta, ¿sí? Pero ustedes van a ver que si lo repiten varias veces, si hacen el dibujito, lo van a entender. Si alguien tiene duda con estos ejercicios, la forma de, digamos, de entenderlo no es ver el código ni probarlo, es dibujarlo en un papel, ¿sí? Agarrar y dibujar y ver qué pasa con la variable, así como hicimos en la PPT con el caso del factorial. ¿Me siguen? Pero probarlo no les aporta nada, porque van a ver los dígitos y punto, no se enteran lo que pasa por dentro, ¿está bien? Entonces, en estos ejercicios de recursividad, estos dos para que lo entiendan bien, lo que tienen que hacer no solo es probarlos, sino dibujarse en papel qué es lo que está pasando con las variables. Y ahí es cuando realmente lo van a entender bien. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos, la idea? Bien. Bueno, entonces hacemos un intervalo y después siguen tipo 5:30 más o menos, ¿no? Yo tengo una pregunta sobre el parcial, no sé si lo habían dicho, pero llegué un poco tarde a la clase, sobre más o menos qué temas centran, no sé si hay, o sea, la parte teórica y eso, digamos. A ver, no teórica en el sentido de preguntas teóricas puras, como decir, no sé, ¿qué es una función? ¿Está bien? No, pero sí una pregunta, entre comillas, teórica puede ser cuáles son las ventajas de usar recursividad, ¿no? No sé si me explico. ¿En qué caso usarías recursividad o en tal caso usarías una recursividad? ¿Sí? Claro, pero es solo programación. Yo iba a teórica en el sentido de cambio de base y ese tipo de cosas. Sí, también, por supuesto, sí. Ah, entran también, correcto. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, entonces si les parece hacemos esta media hora y más o menos siguen tipo 5:30, ¿está bien? Porque son las 5 casi. Tipo 5:30, ¿está bien? Listo, 5:30.